Bienvenidos al curso de cálculo tensorial. En el día de hoy vamos a ver la convención de suma de Einstein. El objetivo del cálculo tensorial es la investigación de las relaciones que permanecen invariantes cuando se cambia de un sistema coordenado a otro. ¿Esto qué quiere decir? Que es ideal para formular leyes físicas que sean independientes del sistema coordenado. No importa si se da la ley física en un sistema polar, en un sistema esférico, en el sistema cartesiano habitual. Si nosotros empleamos el cálculo tensorial, podemos generalizar esa ley y que sea válida en cualquier sistema coordenado. Obviamente el cálculo tensorial trata de tensores. ¿Qué es un tensor? Pues es un ente abstracto cuyas propiedades son independientes de los sistemas de referencia empleados para determinarlo. Observamos que esto está acorde con la definición de lo que es cálculo tensorial. Una definición adicional o un poco más general de un tensor es que es la generalización de un vector. Los componentes de un tensor, aquí definidos por M, están dados en base al número de dimensiones del espacio y el orden del tensor. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una dimensión 2, o sea, la dimensión del plano, por ejemplo, para el orden 0, tenemos que entonces, en base a esta fórmula que m igual a n a la m, entonces 2 a la 0 da 1, que es un escalar. Básicamente es un objeto, es una cantidad que no cambia independientemente del sistema coordenado en el que se coloque. Algo como es un escalar puede ser la temperatura, que no depende si se da en un sistema coordenado polar, en un sistema, bueno, en este caso sería un cartesiano bidimensional. Si tenemos que m es 1, o sea, el orden es 1, 2 a la 1 es 2. Entonces estamos hablando de un vector en el plano. Para el orden 2 tenemos un tensor de segundo orden o un tensor bidimensional. Y para 3 un tensor de tercer orden. O sea que aquí tenemos 1, 2, 4 y 8 componentes del tensor. Si estamos hablando aquí en este caso del espacio tridimensional, entonces lo mismo sucede. Observamos que 3 a la 0 sigue siendo un escalar, quiere decir que es un invariante. 3 a la 1 es 3, estos son los vectores tridimensionales habituales que manejamos. 3 a la 2, 9, quiere decir que hay 9 componentes, esto es un tensor de segundo orden. Y para el orden 3, tiene 27 componentes, es un tensor de tercer orden. Para N4, o sea, este 4 es importante en la teoría general y especial de la relatividad, en la cual se tienen 4 dimensiones, las 3 habituales de largo, ancho y alto, y el tiempo. En este caso volvemos a tener que 4 a la 0 es 1, sigue siendo un escalar. 4 a la 1, 4, o sea que tiene 4 componentes. Se llama un cuadrivector, o en otro tipo de literatura se llama tetravector. Y en el 4 a la 3 pues tenemos un tensor de tercer orden. Obviamente esto va hasta n, y también se puede generalizar hasta una dimensión n, no importando el orden de magnitud. Ahora, para los tensores de segundo orden hay una relación especial, o sea, hay una relación entre tensores y matrices, porque por ejemplo el tensor A a la IJ se puede representar por una matriz de I filas y J columnas. Lo mismo sucede si los dos índices están en la parte inferior. Entonces A y J solo se manejan pues, tensores de segundo orden. ¿Por qué? Pues porque la definición básica de matrices es que son matrices bidimensionales. Vamos a hacer una pausa un momento. Al igual que sucede con las matrices, pues cuando estamos hablando de este tipo de tensores de segundo orden, podemos tener tensores transpuestos, o sea, en el que el tensor transpuesto al intercambiar filas con columnas, pues es igual al original. El tensor inverso, que básicamente es la matriz inversa, pero aquí estamos hablando de tensores, que quiere decir que si A es un tensor, A a la menos 1 por A va a dar el tensor identidad o la matriz identidad. También existe el tensor simétrico, en el que al intercambiar las filas y las columnas, pues nos da el mismo tensor. Aquí tenemos es que se intercambian las filas y las columnas, pero no necesariamente no significa que es el mismo, porque observamos que aquí tenemos que hay j igual a ji, pero este tensor transpuesto es un tensor nuevo. Aquí observamos la definición a nivel de matrices
de un tensor A sub ij, entonces tendría en este caso para un espacio tridimensional, que es el que habitualmente vamos a manejar en estos ejemplos, pues tendríamos que I y J van desde 1 hasta 3, entonces tendríamos los 9 componentes del, del tensor, que sería exactamente este aquí, 3 al cuadrado 9 para un tensor de segundo orden en el espacio tridimensional. ¿Qué es el convenio de suma de Einstein? O sea, nosotros tenemos aquí una sumatoria, por ejemplo, que va desde i igual a 1 hasta n de este objeto aquí, a, i, x, y. Entonces, si se tiene el mismo índice en ambos elementos, aquí puede ser unos coeficientes y aquí unas coordenadas, entonces lo que dijo Einstein básicamente es que se podría suprimir esta sigma, este símbolo de sumatoria, y escribirlo así, a, i, x, y. Este convenio de suma de Einstein básicamente lo que nos está eliminando es este signo de sumatoria. Entonces, a este índice que aparece repetido, pues nos está indicando suma. En español se le dice índice repetido o índice mudo. En inglés, dummy index. ¿Y esto qué nos está indicando? Nos está indicando una suma. ¿Respecto a qué índice? Al que está aquí repetido. ¿Qué quiere decir? Que este índice puede ser, digamos, ir de 1 a 3 en el espacio tridimensional. Entonces tendríamos a 1x1, a 2x2, a 3x3, y eso nos estaría indicando la suma. Ahora, si por alguna razón necesitamos expresar una sumatoria al cuadrado, como tenemos aquí, la sumatoria es de i igual a 1 hasta n, de ahí x y al cuadrado, entonces, por lo general, lo que hacemos es dividir este ahí y este x y en dos términos. Entonces, ahí lo hacemos a una i y una j para multiplicarlo, o sea, ahí por aj daría a cuadrado, xy por xj daría x cuadrado, pero lo importante es que por nomenclatura no utilicemos ahí aquí, sino ahí, xy, aj, xj. ¿Qué quiere decir? Que estamos sumando respecto a un índice, pero a un índice repetido, pero al multiplicar aquí lo estamos haciendo de la forma elevada al cuadrado. Entonces, esta es la forma habitual en la que se expresa esta sumatoria al cuadrado. Una cosa importante, no se debe utilizar el mismo índice más de dos veces. ¿Qué quiere decir? Que si tuviéramos aquí algún otro coeficiente u otra variable, no deberíamos emplear otra vez el índice i o el índice j. La idea es que siempre se utilice como máximo dos veces. Aquí vemos un ejemplo que nos sirve para entender que el convenio de suma de Einstein se utiliza básicamente en términos. Aquí observamos un término y otro término. Como están separados los índices en términos diferentes, aquí no se puede hablar de suma. O sea, aquí no hay suma porque los índices repetidos no se hallan en el mismo término. Como en este caso, aquí tenemos este término, este objeto, que puede ser algún objeto que no cambia con las coordenadas, de coeficientes por coordenadas, pero aquí tenemos dos objetos, entonces aquí no se puede hablar de suma. ¿Por qué? Porque el i y el j, observamos, están en diferentes términos, o sea que aquí no hay sumatoria, entonces sería algún tipo de ecuación diferente. Ahora básicamente vamos a ver ejemplos de cómo emplear el convenio de suma de Einstein. Bueno, entonces aquí por ejemplo tenemos en un sistema barrado unos AI, aquí superíndice, que está definido como AIJ por AJ. Entonces, IJ va de 1, 2 y 3. Ahora, el índice repetido se puede cambiar por cualquier otro. Aquí tenemos que el índice repetido es J, nosotros lo podemos cambiar por K. Por ejemplo, podríamos tener aquí AI igual a I, a sub I, K a la K, y no pasaría nada. Sin embargo, la idea es no cambiar el índice que no se repite. Este índice que no se repite, o sea, el índice que aparece solo en una ocasión, se le llama en español índice libre y en inglés free index. Ahora, esto expresado o expandido sin utilizar el convenio de suma de Einstein, ¿cómo sería? Pues este i varía de 1 a 3, entonces vamos a tener a 1, a 2 y a 3, observamos acá. Y el j de acá nos está indicando suma, entonces este i va a ser, cuando vale 1, todo va a ser aquí constante, observamos a 1 acá, a 1. El segundo índice, que es el que nos está indicando la suma, es el que varía entre 1, 2 y 3. Entonces, a 1, 1, a 1, a 1, 2, a 2, a 1, 3, a 3.
Ahora, para el segundo valor del índice que no se repite, el índice libre A2, entonces sería A2, 1, A1, A2, 2, A2, A2, 3, A3. Observamos aquí que aparecen tres ecuaciones diferentes. ¿Por qué? Porque este índice de acá, el I, nos está diciendo que varía entre 1 y 3 y la sumatoria se expresa en términos al J, que es el índice repetido en este término. O sea, para el A3 tendríamos A31 A1, A32 A2 y A33 A3. O sea, estas tres ecuaciones con sus respectivas sumatorias son la expansión de esta expresión. Vamos pues que resume bastante, o sea, nos ayuda para hacer que las ecuaciones sean más compactas, este convenio de suma de Einstein. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, si queremos ver el gradiente, o sea, el gradiente habitualmente se define como la derivada de una función g con respecto a x por el vector y en la de g con respecto a y por el vector j, de g respecto a z con respecto al vector k o multiplicado por el vector k. Estos son los vectores unitarios. Si lo que queremos expresar en forma más compacta, ¿qué hacemos? Cambiamos estos vectores de acá, i, j y k, por vectores más generales, e1, e2 y e3, y las coordenadas x, y, z las vamos a cambiar por x1, x2 y x3. Entonces ya aquí nos queda mucho más fácil definir el gradiente de una función en base al convenio de suma de Einstein. Entonces tenemos que x1, e1, x2, e2 y x3, e3. Esto claramente nos está indicando una sumatoria. Entonces el gradiente, expresado más generalmente, entonces es el gradiente de g, se definiría como dg de x y e y. Entonces aquí observamos que hay sumatoria respecto a este índice, como aquí es en la forma expandida. Entonces x1, e1, como observamos acá, más x2, e2, más x3, e3. O sea, derivada de g con respecto a x1, x2 y x3. Ahora, lo mismo lo podemos hacer con la divergencia. La divergencia de una función se define como el producto punto de este operador nabla por la función. Entonces, la divergencia es la derivada parcial de la parte en x de h con respecto a x, más la derivada parcial de la parte en y de esa función respecto a y, más la derivada de esa de z con respecto a z. Entonces, todo esto, volviendo a la simplificación de las coordenadas como x1, x2 y x3, lo podemos dejar así. La derivada de h1, o sea que nos está indicando que la parte en x respecto a x1, derivada de h2 a la parte de y respecto a x2, más la derivada de h3 respecto a x3. Todo esto, utilizando el convenio de suma de Einstein, lo podemos simplificar como la divergencia de h es la derivada de hi respecto a de xy. O sea, toda esta ecuación se expresa de esta forma. Ahora, también podemos, bueno, la cantidad de ecuaciones es infinita y vamos a hacer algunos ejemplos, los más típicos. Por ejemplo, podemos representar el diferencial de una función. El diferencial de una función, el diferencial total de una función f, si estamos hablando de x, y, z, sería df de dx por dx, esto es derivada parcial, más df de y por dy, más df de z por dz. Aquí expresado en la forma que vamos a utilizar de ahora en adelante, definiendo la x como x1, y como x2 y z como x3, entonces quedaría df de x1 por dx1 más df de x2 por dx2 más df de x3 por dx3. Entonces ya observamos claramente que aquí hay una sumatoria respecto a un índice, este índice de acá. Entonces, utilizando el convenio de suma, entonces df quedaría df de xy por dxy. Recordemos que esta derivada parcial se refiere a cuando nuestra función tiene más de una variable y este de xy pues es cuando estamos haciendo el diferencial total de esa función. Ahora, si por alguna razón tenemos una función en un sistema coordenado y las variables de esa función dependen de otra variable que puede ser t, en este caso podría ser el tiempo, entonces la derivada total de esa función en el sistema coordenado va a ser de x barra y de t, entonces va a ser la derivada de xy con respecto a la primera variable por la derivada total de esa variable respecto a t. Lo mismo, aquí sería derivada de xy respecto a x2 por dx2 de t más la derivada
en el sistema barrado de xy respecto a x3 de x3 de t. Recordemos que esto es derivada total, o sea, se refiere a que estas x dependen solamente de una variable del tiempo, mientras que aquí en este sistema xy, en el sistema barrado, estas variables dependen de un x1, de un x2 y un x3. Ahora, aquí observamos que no hemos expandido más la ecuación. Si este índice y, por ejemplo, variara de 1 a 3, como en el caso que vimos en la página anterior, entonces nosotros tendríamos tres expresiones. Entonces esas serían de x barra 1 de t, de x barra 2 de t, de x barra de 3. Y aquí, pues respectivamente, se haría ese cambio. Entonces ahora, empleando el convenio de suma, entonces tenemos que de xy de t es igual a la derivada parcial en el sistema barrado de xy respecto a xj. Este j es el que vamos a emplear como índice de suma por la derivada de xj de t. Entonces, no se nos olvide, en esta expresión, este i sería un índice libre porque no nos está indicando suma, y este j sería el índice repetido que nos está indicando la suma. Observamos aquí que x1, aquí 1, 1, 2, 2, 3, 3 es este j, que varía de 1 a 3. Obviamente este puede variar de 1 hasta n, aquí estamos por omisión utilizando el sistema tridimensional. Entonces, esta sería la expresión simplificada de esta ecuación en la que estamos hallando la derivada total en un sistema barrado respecto a las coordenadas de un sistema no barrado, y que esas coordenadas dependen de una variable adicional que es t y que puede ser el tiempo. Ahora tenemos una expresión más, unos ejemplos más acá de ese cuadrado. Entonces de ese cuadrado puede ser un diferencial que aquí podría decir de x, de y y de z, todo elevado al cuadrado. Entonces, como observamos en la primera página, lo ideal no es expresar cuando tenemos este cuadrado como un número elevado al cuadrado, sino como la multiplicación de dos elementos, un dxy por un dxy. Entonces de ese cuadrado sería dxy por dxy. Observamos aquí que tenemos la suma, porque va a ser dx1 por dx1, dx1 cuadrado, dx2 por dx2, dx2 cuadrado, dx3 por dx3, dx3 cuadrado. Esta es la forma de expresar los cuadrados en sumatoria utilizando el convenio de suma de Einstein. Y por último vamos a dejar las dos expresiones que ya habíamos hallado en un video anterior sobre las transformaciones contravariantes y covariantes de los vectores. Entonces ahora tenemos que en un sistema barrado los componentes contravariantes van a ser igual a la sumatoria de estos vectores por los componentes contravariantes en un sistema no barrado. Entonces observamos que aplicando el convenio de suma de Einstein, aquí tenemos que este índice repetido y este es un índice libre, o sea que podemos quitar el signo de sumatoria y tendríamos que las a y en el sistema barrado van a ser iguales a las derivadas de las x en el sistema barrado y respecto a las xj por las aj. Lo mismo para los componentes covariantes de un vector. Entonces es la misma expresión que habíamos hallado en el video anterior. Tenemos que las a y en el sistema barrado son igual a la sumatoria de las de xj de xy por aj. De nuevo aquí tenemos en esta expresión, aquí este j y este j que nos está indicando suma. Entonces, utilizando el convenio de suma, tenemos que los componentes covariantes en el sistema barrado, los a sub i, van a ser igual a la derivada parcial de las xj respecto a las xy en el sistema barrado por los componentes covariantes de los vectores en el sistema no barrado. Entonces, básicamente esta es la simplificación y esta es la que siempre se utilizará cuando estemos hablando de vectores contravariantes y esta para vectores covariantes. Bueno, entonces para resumir, vamos a mirar lo del cálculo tensorial. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que podemos expresar leyes que son independientes del sistema coordenado. En estas leyes físicas o en física se utilizan determinadas cantidades que nos permiten expresar las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas habituales son los escalares, o sea, es una cantidad que posee solo magnitud. Un vector, que es el que habitualmente hemos manejado,
que es una cantidad que posee magnitud y dirección. No importa si es un vector bidimensional, un tridimensional o un tetradimensional, él va a tener unas magnitudes que dependen de los componentes del vector, pueden ser 1, 2, 3 o 4, y una sola dirección. El tensor es una cantidad que posee magnitud y dos o más direcciones. Eso es lo que lo hace diferente. Por eso es que cuando hablamos de que un tensor es una generalización de un vector, es que un tensor pueden representarnos, dependiendo del orden, un vector o inclusive un escalar, como mirábamos en las ecuaciones de la primera página, que si el tensor es de orden 0, pues nos va a representar un escalar. Si el tensor es de orden 1, nos va a representar un vector, y de ahí en adelante pues van a ser tensores de segundo, tercer, cuarto o hasta n orden. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.